Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión de retina. El tema que propuse para el día de hoy es síndrome de tracción vitreomacular y lo traje porque si bien ya hemos hablado de algunas complicaciones, algunas consecuencias de lo que es el síndrome vitreomacular, todavía no hemos hablado bien como de las fases antes de que estas complicaciones sucedan. Ya hemos hablado sobre agujero macular, sobre membrana epirretiniana, pero lo que he visto mucho en la consulta es que llegan los pacientes, se les hace el OCT y tenemos estas adhesiones vitreomaculares que están generando tracción. Y se me surgieron las preguntas de cuándo se opera, cuándo yo solamente observo, cuándo, en qué momento intervenir y cómo hacerlo. Así que quería investigar un poco de eso. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo, yo soy residente de segundo año de la Javeriana de Cali y vamos a dar entonces inicio. Para entender bien esta patología es importante que tengamos claro qué es el vitrio. La palabra vitrio viene derivada del latín vitrum, que significa vidrio, y realmente es una estructura compleja. Muchos autores la describen como un gel hidrofílico, transparente, que mantiene la estructura del ojo, pero no únicamente es eso. El vitrio tiene millones de estructuras macromoléculas a su interior que generan trayectos y adhesiones que nos van a poder brindar esta parte de soporte, además de mantener los medios claros para que se pueda enfocar la imagen bien en la retina, dándonos una función óptica de un índice de refracción de 1,33 y todo esto hace que tenga la consistencia como de una clara de huevo y lo vamos a ir dilucidando más adelante. Es indispensable el vitrio embriológicamente porque le da todos los nutrientes al cristalino, tenemos la arteria hialoidea, pero una vez nacemos, esa arteria se pierde y quedamos con un canal de Cloquet, que ya lo vamos a ver más adelante, pero el ojo adulto puede vivir sin vitrio. De hecho, ya en algunas ocasiones puede ocasionar problemas que ya lo vamos a ver. Entonces el vitrio está compuesto, el 98% es por agua y menos del 2% son macromoléculas. Dentro de las macromoléculas importantes que quiero que tengamos en cuenta son el colágeno, especialmente en esta estructura, el colágeno tipo 2 y tipo 4, glicosamiloglucanos como son el ácido hialurónico, las glicoproteínas como la optoicina, proteoglucanos y fibrilina. Aquí en la imagen inferior derecha podemos observar una fibra de colágeno tipo 2 que va a envainar a las fibras de colágeno tipo 9 y tipo 4 como lo podemos observar acá. El vitrio, como varias estructuras del ojo, tiene su topografía. Entonces, aquí la quise esquematizar con estas líneas de colores, donde vamos a ver, quise representar la hialoides como esta línea blanca, y la hialoides tiene dos porciones, una anterior que va a ir toda esta parte desde la base del vitrio, que pasa por detrás del lente del cristalino y termina en la base del vitrio, y la hialoides posterior, esa va a ser la hialoides anterior, y la hialoides posterior va a ser estas que aparecen desde el inicio de la base del vidrio hasta el nervio óptico. Más adentro tenemos entonces la corteza del vitrio. Esta corteza es una zona más periférica que va a medir alrededor de 100 micras y es la zona más condensada del vitrio. Está altamente empaquetado y es aquí donde se presenta la mayor cantidad de moléculas de colágeno de tipo 2. También es altamente activo, metabólicamente activo, ya que tenemos aquí los hialocitos y las glías. Y ya más al fondo tenemos el cuerpo vítreo. De la hialoides anterior, quiero que tengamos en cuenta unas estructuras importantes que van a ser las adhesiones. Entonces, estas adhesiones van a estar mencionadas como ligamentos. Uno de ellos es el ligamento retrolental que va a unir esta hialoides anterior con la cápsula posterior del cristalino. Tenemos las zónulas iliociliares que se van a unir desde la membrana hialoidea anterior hasta los valles de los procesos ciliares. También tendremos los ligamentos coronarios que van a insertarse en la parte más posterior de estos procesos ciliares y tendremos también el ligamento mediano que va a insertarse en la zona media de la pars plana. Aquí también quiero que recordemos y tengamos presente una estructura pues que es la base del vitrio
que mide aproximadamente 4 milímetros de ancho, se va a ir hacia anterior 1,5 milímetros. Y esto me pareció interesante y quería repasarlo acá, sobre todo por la cirugía, porque va a tener diferentes inserciones a nivel posterior periférico. Es decir, el área temporal va a pasar a 2 milímetros atrás de la hora serrata hacia posterior y periferia, es decir, un poquito más anterior que lo que es la base del vitrio nasal, que va a 3 milímetros posterior de esta hora serrata, como lo podemos ver aquí graficado. Este sería la zona temporal, donde tenemos aquí la base del vitrio más adelante que la zona nasal. Ahora, la hialoides posterior va a ir desde la base del vitrio y, como les mencionaba, va a recorrer toda esta parte de atrás hasta que llega a insertarse en el nervio óptico. Ya vamos a hablar de varias adhesiones y varias partes que tiene esa parte del vitrio posterior, que los vamos a dilucidar más adelante, ya que esta es la parte donde nos vamos a enfocar. El vitrio, como les dije, es complejo, tiene varias estructuras. Hay unos tractos que se generan por todas estas macromoléculas y adhesiones y fibras que van discurriendo al interior de él. Uno de ellos es el tracto perretiniano, por ejemplo, ya lo vamos a ver en otra imagen, que está adherido a la membrana limitante interna. Y de aquí quería que tenieran en cuenta, si yo me acerco a esta zona donde está el nervio óptico, vamos a tener una inserción del vitrio alrededor de los bordes del nervio óptico, haciendo como un embudo que va a tener una apertura hacia el canal de Cloquet, como lo podemos observar acá. Si nosotros hacemos zoom, como en esta parte de la fobia, aquí demarcada, vamos a ver esta estructura. Esta estructura se llama la bursa premacular. Esta bursa va a ser una inserción, la cara posterior del vitrio se va a insertar anterior a la mácula, y esto con el fin de disminuir estas fuerzas de tracción generadas durante los movimientos oculares. Además, esta bursa tiene altos niveles de ascorbato que lo que hacen es protegernos del daño oxidativo. Estas imágenes las quise traer, me parecieron muy bonitas, porque aquí en la imagen del literal A podemos ver representado todo lo que les acabo de mencionar, los tractos que se generan y los ligamentos que realmente son adhesiones. Entonces, por ejemplo, aquí el R lo muestran como el ligamento retrolental, aquí está el ligamento coronario, con su tracto coronario, con su tracto retrolental, el ligamento mediano. Vamos también en la hora serrata y el tracto prerretiniano. Además, vamos a tener algunas cavidades, como les mencionaba antes, y aquí están representadas. Por ejemplo, aquí se ve la apertura de la bursa premacular, también está el área de Martignani, vemos el canal de Cloquet y vemos distintas estructuras que se forman con todas estas macromoléculas y estos tractos que les mencioné. Entonces, ahora, ¿en dónde está más fuertemente adherido el vitrio? Está en la base del vitrio, acá anterior, en la cápsula posterior de cristalino, va a irse en el envainamiento de los vasos de la retina, en el disco óptico y en la fóvea. Ahora vámonos más micro. Vamos a hablar de la interfase vitreoretinal. La interfase vitreoretinal es el punto de unión del vitrio y la retina, y se adhiere el vitrio en las capas más delgadas de la membrana limitante interna. La corteza posterior, que ya les mencionaba que está densamente empaquetada porque tiene mucho colágeno tipo 2, se va a pegar o a adherir a la membrana limitante interna. En esta fase micro, el colágeno más abundante va a ser el colágeno tipo 4 y vamos a tener otras macromoléculas y proteínas que van a ayudar a que esta adhesión se dé, como la fibronectina y la laminina. Son muy importantes acá, donde están estos proteoglucanos, las integrinas, que me van a ayudar a mantener esa fuerte adhesión. Y estas proteínas quiero que las tengamos en cuenta porque se han pensado distintos tratamientos para poder debilitar esa unión de esa interfase vitreoretinal. Entonces, el evento más importante en la vida del vitrio es el desprendimiento posterior, del vitrio posterior. Y esto se va a generar a medida que vamos envejeciendo, a medida que van pasando los años. Se van a dar algunos procesos. Uno de ellos es el proceso de licuefacción o sínquisis,
que algunos autores lo mencionan que inicia desde fases muy tempranas, como desde los 2 años de edad, otros lo mencionan desde los 4 años de edad, y a los 15 años una quinta parte del vitrio ya ha pasado por este proceso de licuefacción. Para los 70 años, el 50% del vitrio ya va a haber pasado por este proceso también. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí lo quise pues, hacer graficar por medio de estas tres ilustraciones, donde vamos a tener la retina, esta membranita verde que la puse acá va a ser la corteza del vitrio, y todas estas cavidades son lo que se da entonces cuando se da este proceso de licuefacción. Vamos a tener bolsas de licuefacción donde el vitrio es menos denso, que cada año van a ser más grandes y numerosas. Entonces, al tener este proceso de liquefacción, vamos a ver que el vitrio va a ingresar a través de el orificio prepapilar que les mencionaba previamente. Perdón, tuve problemas con la señal. Y aquí entonces al ingresar a la parte por el orificio prepapilar, va a ingresar al espacio retrocortical. Entonces vemos cómo pasa este vitrio por este espacio. Ahora, ¿qué va a generar? Que haya un desplazamiento de todo este cuerpo vítreo, y eso va a hacer que haya un colapso del mismo, haciendo que se aleje ese cuerpo vítreo de la retina. Para que ocurra este desprendimiento del vítreo posterior, que lo vamos a tener absolutamente todas las personas si vivimos lo suficiente, es un proceso que es crónico desde mucho tiempo y a los 50 años, más del 60% por lo menos tiene desprendimiento del vítreo posterior parcial. Para que esto suceda de una manera que no sea patológica, que se desenvuelva de una manera normal, vamos a tener que sean dos procesos. La sínquisis, que es la licuefacción de ese vitrio, y la sinéresis, que es la separación, debilitamiento de esa interfase vitrio-retiniana. Esto tiene que ser tiene que ser de una manera sincrónica. Es decir, tienen que estar pasando al mismo tiempo, por eso quise ilustrar como estos engranajes de un reloj. El desprendimiento de vitrio posterior va a iniciar en la mácula perifoveal y vamos a tener una separación progresiva, y que si todos estos procesos están bien, si se están dando de manera sincrónica, tendremos un DVP no patológico y no hay problema. Cuando ya es un DVP completo, vamos a tener una separación completa del vitrio, de la mácula y de la papila. Y ahí es donde vamos a poder observar el anillo de Weiss, que a veces suele ser sintomático y consultan los pacientes por esto. Este proceso puede durar alrededor de 3 meses y se ha visto que para que haya un desprendimiento como total pueden haber reportes de hasta 30 meses. Cuando sea una separación inadecuada de este vitrio, por ejemplo, que tengamos una alteración en uno de estos dos procesos, ya sea una licuefacción rápida o una sinéresis vítrea en el cual no haya un adecuado debilitamiento, pues se van a generar los DVPs patológicos, y estos van a tener ciertos estadios. En el estadio 1, esto es el desprendimiento de vitrio posterior normal. En el estadio 1, vamos a tener que hay una tracción a nivel de la mácula y a nivel peripapilar. Ya en el estadio 2 vamos a tener una liberación y vemos que solamente va a haber una adhesión a nivel de la papila. En el estadio 3 ya tendremos esta liberación, además de la mácula, de la parte temporal hacia la fobia. Y en el estadio 4 pues ya vamos a ver que hay un desprendimiento total. Muchos pacientes consultan en el estadio 3 y 4 por algunos síntomas como miodesopsias, pero es entre la fase 1 y 2 es donde puede suceder más que haya un desprendimiento de vitrio pues parcial y que se generan algunas anomalías que el paciente puede percibir. Entonces el desprendimiento de vitrio patológico va a ser esa separación anormal de la corteza del vitrio de la membrana limitante interna. Esto genera una alteración en la interfase vitro-retinal. Como les mencionaba, puede ser porque la licuefacción va más rápido que el debilitamiento y ese desprendimiento de
el vitrio posterior de la membrana limitante interna o de esa sinéresis. Esto se puede ver en varias enfermedades, como lo son en la enfermedad Marfan, en la enfermedad de Ehlers-Danlos. O también puede ser porque hay una adhesión anormal de la corteza vítrea muy fuerte en la membrana limitante interna y esto lo podemos ver en patologías como la diabetes mellitus. Este cuadro parece denso, pero realmente no es difícil y nos vamos a enfocar sobre todo en el lado derecho. Aquí es como un resumen de lo que pasa con nuestro vitrio cuando hay un desprendimiento patológico. Tenemos el vitrio. Hay una licuefacción y una sinéresis normal. Vamos a tener un desprendimiento de vitrio posterior normal, sin ninguna alteración. Pero cuando tenemos eh, un envejecimiento anormal, donde la licuefacción puede ir más rápido que ese desprendimiento del vitrio posterior, vamos a tener este DVP anómalo. Ahora, vamos a tener además que no, en la parte, en este brazo derecho, vamos a ver que no hay vitriosquisis, ya les voy a mencionar esto, pero vamos a tener un desprendimiento de todo el grosor del vitro posterior parcial. Y esto puede suceder en varias zonas de la retina. Una que sea una separación posterior, que se haya desprendido completamente la mácula, el vitrio peripapilar, pero que tengamos adhesiones en la retina periférica y cuando hay un desprendimiento anómalo de esto, vamos a tener los desgarros retinales. Ahora, si tenemos al revés, que se desprendió la retina periférica, pero tenemos adhesiones en la mácula, pues vamos a tener una tracción axial. Y esto puede ser o en la mácula o en la papila. Si es en la papila, pues tenemos una adhesión vitropapilar y una tracción de la misma y pueden suceder cosas como hemorragias. Y si tenemos una adhesión en la mácula, vamos a tener ya el síndrome de tracción vitriomacular. Y esto se ha visto que está relacionado sobre todo en pacientes con degeneración macular asociada en la edad. El brazo izquierdo, solo para mencionarles que en ocasiones ese vitrio puede sufrir una división de su corteza y a lo que le vamos a llamar vitroesquisis. Como lo hablábamos en sesiones pasadas de la retinoesquisis, pues se forma ese bolsillo pero con vitrio. Y aquí vamos a tener que puede pasar en diferentes partes. Se hace vitroesquisis. Si es periférico, podemos generar PBR. Y si es a nivel posterior, depende de dónde se da esa vitroesquisis. Si se separan anterior a los dialocitos, se va a generar una membrana gorda, gruesa, que se va a depositar en la mácula. Y si no hay adhesión a peripapilar, vamos a tener unas fuerzas de tracciones centrípetas, o sea, hacia adentro, con una contracción tangencial. Y esto me puede llevar al macular pucker, que es este plegamiento a nivel de la mácula. Por el contrario, se da esa esquisis, esa vitroesquisis posterior a los dialocitos, la membrana va a ser mucho más delgada que se va a depositar ahí en la mácula. Y si tenemos una adhesión del vitrio a la papila, las fuerzas que se van a dar van a ser centrífugas, van a ser hacia afuera, además de la contracción tangencial, y es ahí donde se pueden dar los agujeros maculares. Hoy nos vamos a concentrar en esta parte, en el síndrome de tracción vitriomacular. Entonces, esto tiene una mecánica. Aquí tenemos esta vista micro de lo que es la retina y podemos observar cómo hay una tracción con una adhesión más o menos grandecita, aproximadamente de 1500 micras, y tenemos las diferentes fuerzas de tracción, antero-posterior, tangenciales, incluso diagonales periféricas hacia arriba. Con el tiempo, el vitrio pues tiende a moverse con esas adhesiones y se va a desprender de la retina. En algunas condiciones, la retina está más firme y vamos a poner, aquí quise traer esta imagen de una biomicroscopía electrónica donde se ve el vitrio. Entonces aquí como vamos a correlacionar lo que está pasando en este OCT con esta imagen del vitrio. Entonces podemos observar, por ejemplo, que en esta imagen vamos a ver que aquí hay un anillo y este anillo posterior al vitrio corresponde a esa adhesión que se da aquí en el OCT. Pero también tenemos otras fibras, tenemos otras fuerzas, por ejemplo, perpendiculares aquí a la mácula que van a generar una tracción anteroposterior.
Además de eso, tenemos otras fibras circunferenciales que me pueden dar una adhesión tangencial. Todo esto se correlaciona con el OCT. Entonces, las fuerzas que nosotros estamos dando, estos vectores que son anteroposterior, tangenciales, hacia diagonal y hacia arriba, incluso circunferencial, pues me van a generar, eh, en últimas, si hay una adhesión muy grande, si estos vectores ganan, pues va a desprenderse ese vitrio. ¿Qué pasa? Si hay una adhesión muy fuerte, pues en ocasiones hay parte de retina que se va con ese vitrio, que va a hacer todo este tema va a ser todo este tema de los agujeros y bueno, esto es lo que significa la mecánica de la tracción vitromacular. La deformación de la fobia va a depender de varias partes: el tamaño de la adhesión vitromacular, la fuerza de adhesión de este vitrio y la profundidad a la que se transmiten estas fuerzas al interior de la retina. Entonces aquí tenemos la adhesión vitromacular. Este es el grupo internacional de expertos que se reunió, esto fue, si no estoy mal, en el 2013, donde le hicieron una convalidación de todos los conceptos de los expertos para clasificación de todas las alteraciones de la interfase vitreoretinal. Clasifican la adhesión, la tracción y los agujeros maculares. Aquí lo que se dice es que vamos a tener una inserción macular de la corteza vítrea dentro de un radio de 3 milímetros a la fobia, sin cambios detectables en la arquitectura de esa fobia. Eso va a estar completamente plano. Y la clasificación se va a dar según el OCT. Entonces, vamos a tener una adhesión focal que va a ser menor a 1500 micras o una adhesión más amplia que va a ser mayor a 1500 micras. Va a ser asintomático, no es patológico, no causa cambios morfológicos en la estructura de la fobia y generalmente no requiere tratamiento. Aquí tenemos dos imágenes, dos ejemplos donde vamos a tener esta adhesión vitreoretinal focal, donde va a ser menos de 1500 micras, y ya una adhesión vitreomacular ya más amplia, que va a ser más de 1500 micras. Y esto puede tener diferentes cursos clínicos, puede mantenerse estable, puede tener una resolución espontánea o podemos irnos al espectro donde se genera una atracción vitriomacular, como lo vemos en esta fotografía. Entonces, como definición de la tracción vitromacular, va a ser una tracción excesiva de la mácula dada por el vitrio, en la hialoides posterior, que va a cambiar, va a comprometer la estructura de la fobia y está asociada a síntomas visuales. En estas imágenes podemos observar que la hialoides posterior está representada como con estos puntos que están adheridos a la membrana limitante interna, y cuando se da esta tracción vitriofoveal, tenemos que esta hialoides posterior se va a desprender en la parte perifoveal y va a quedar adherida. Aquí van a tener estas fuerzas que les mencioné anteriormente, donde va a generar esta tracción, y vemos cómo se pierde esa depresión foveal, incluso levanta el humbus. ¿Qué síntomas pueden generar esto? Generalmente son asintomáticos, pero cuando se dan síntomas vamos a tener disminución de la agudeza visual, fotopsias, metamorfopsias, micropsias, macropsias, que pueden afectar la calidad de vida del paciente. Al examen oftalmológico vamos a encontrar una distorsión en esta arquitectura foveal. Vamos a tener este reflejo foveal embombado. Podemos encontrar quistes a nivel central y líquido subretinal cuando hay casos severos. Lo mismo, puede mantenerse un curso que puede estar quietico y estable. En algunos pacientes se describe del 10 al 35%, pueden tener una resolución espontánea o puede progresar un agujero macular de espesor total. La clasificación que nos proponen este grupo de investigadores es según el tamaño, como les mencionaba, menor a 1500 micras, focal, amplio, mayor a 1500 micras. Así también se clasifica la adhesión vitromacular y también nos proponen la clasificación de los agujeros maculares, que ya los vimos en charlas pasadas. Entonces, en esta adhesión focal, menos de 1500 micras, está más centralizado. Vamos a tener una distorsión sobre la superficie de la fobia, tendremos esta elevación del piso de la fobia y se favorece mucho la formación de quistes en la mácula central. Ahora, las que son más amplias, podemos ver un engrosamiento generalizado de la mácula con fuga de fluoresceína si la llegamos a pedir una angio, y se pueden formar esquisis maculares, esos bolsillos maculares, y edema macular.
Ya cuando nos referimos a una tracción vitrofoveal es porque esta tracción y esta adhesión está en menos de 500 micras, es mucho más central. Y tendremos diferentes perfiles de tracción. Por ejemplo, la forma en V, que es la que más vemos y conocemos, vamos a ver que esta corteza del vitrio se desprendió tanto en la región nasal como en la región temporal de la fobia y solo está adherido en la fobia. Generalmente cumple con las características de una tracción vitromacular focal y usualmente se genera edema macular cistoide o puede llegar incluso pues, a los agujeros maculares de espesor total. Tenemos la forma de J, donde aquí es menos frecuente y vamos a encontrar que la corteza del vitrio está desprendida en una de las partes perifoveales, en este caso temporal de la fobia, pero permanece adherido en la parte de la retina nasal a la fobia y en la fobia. Generalmente va a ser de estos tracciones vitromaculares amplias, más de 1500 micras, y usualmente están relacionadas con una membrana epirretiniana y engrosamiento difuso. ¿Cómo se clasifica la severidad de esta patología? Bueno, grado 1 vamos a encontrar una distorsión foveal, que ya la conocemos, sin quistes, sin líquido, ni esquisis. La grado 2 va a ser esta distorsión foveal, pero aquí ya vamos a encontrar quistes intrarretinales, depresiones, esquisis. Y ya en la grado 3 vamos a encontrar el líquido subretinal con una deformación importante, una tracción importante. Aquí tenemos un ejemplo del grado 1. Tenemos una deformación foveal con menos de 1500 micras, es focal. No vemos pues más alteraciones grandes. Aquí en el grado 2 tenemos estas mismas características, pero pues también tenemos pseudoquistes y quistes, donde vemos que está un poco más traccionada esta mácula. Y en el grado 3 va a tener una amplia área de tracción, como lo podemos ver acá. Tenemos una mácula que está engrosada, que está muy alada, que se ha perdido la arquitectura de esta fobia. Y lo que lo descaracteriza es el fluido sub e intrarretinal. El tratamiento entonces que se ha dispuesto es eliminar esa tracción anteroposterior o tangencial retirando esas adhesiones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay diferentes corrientes y diferentes aspectos. Tenemos la observación, podemos hacer vitrolisis farmacológica, podemos hacer vitrolisis neumática o la vitrectomía posterior. En este estudio, donde se miró cómo se comportaban ese curso clínico de los pacientes que solamente se dejaban inicialmente con observación, fue realizado en el 2015 por Jonathan y colaboradores, una serie de casos que recolectaron del 2005 al 2014 de 230 ojos de 185 pacientes, hicieron un seguimiento a 32 meses. Aquí la edad media de los pacientes era de 75 años y encontraron como conclusión final que una resolución espontánea en 73 ojos, que equivale al 31,7%, y generalmente se daban a los 18 meses del inicio del diagnóstico. ¿Qué podemos encontrar acá? Que tendremos dependiendo del grado de severidad, pues asimismo se va comportando los que son la resolución, la estabilidad e incluso el empeoramiento. Aquí podemos observar que en el grado 1 tenemos una resolución de 21 ojos que equivale al 23% y en el grado 3 de 14 ojos que equivale al 70% y llama la atención porque pues el grado 3 es la parte más severa. Se cree que es porque como hay una tanta disrupción de esa arquitectura vitroretinal y hay tanta tracción, pues resuelve más rápido por la cantidad de fuerza y tracción mecánica que se le está haciendo. Pero la mayoría de casos permanecía estable en grado 1 y grado 2 con un 56 y un 69% y empeoraban pocos casos. Este estudio un poco más reciente, del 2021, donde se hizo un seguimiento de los pacientes con tracción vitromacular idiopática, manejada inicialmente con observación. Se hizo un seguimiento de estos pacientes desde el 2015 hasta el 2021, 436 ojos de 317 pacientes. La edad media era aproximadamente 72 años y el seguimiento se hizo por 34 meses. Nuevamente aquí hice como un resumen de las conclusiones que tenía este estudio de acuerdo a los grados de severidad, donde sí podemos observar que la resolución espontánea se daba más en los grado 1 que en los grado 3, se quedaban estables generalmente en el tiempo, el grado 1 y el grado 2,
pero en el grado 1 tenemos una tasa de empeoramiento de 10,4% a los 290 días, que no era despreciable. Lo mismo pasaba con el grado 3 de 9,6%, que empeoraron e incluso requirieron vitrectomía posterior. En cuanto a la vitrolisis farmacológica, y esto aquí tiene que ver la parte molecular que les estaba comentando al inicio, lo que se propone es hacer una lisis enzimática de proteínas de esa interfase vitreomacular. Y el medicamento utilizado es la ocriplasmina, que está aprobado por la FDA. Esta es una serinproteasa recombinante humana que tiene una actividad proteolítica con esas proteínas de la interfase que les mencioné previamente, que son la laminina, la fibronectina y el colágeno, en especial el colágeno tipo 4, e induce una licuefacción, pero se han visto alrededor de los años desde que la aprobaron que los pacientes tenían muchísimos efectos adversos. Incluso se describió la retinopatía por ocriplasmina. Tenían muchas fotopsias, mioesopsias marcadas, incluso algunos discromatopsias. Y se dieron cuenta pues que además el precio era bastante elevado, de $4.000 aproximadamente por inyección. Ya esto lo había mencionado mi compañera también en charlas pasadas, pero pues fue una alternativa que se planteó en su momento. También se plantea la vitrolisis neumática. De los estudios que pude encontrar, el que más utilizaban era una inyección de gas expandible en la cavidad vítrea, que es C3F8. Esta fue una serie retrospectiva de 56 ojos. Se inyectó este gas, 0,3 milímetros en la cavidad vítrea, y realmente pues me llamó mucho la atención porque tuvo una liberación de esta tracción vitreomacular en 48 de esos 56 ojos, que equivale al 80,6%. Se hizo un seguimiento de 10,3 meses. Entonces sí tenía una alta tasa de liberación de esta tracción vitreomacular. Realmente los efectos adversos que se reportaron eran bajos, un 7%. Dos ojos tuvieron un desgarro retiniano que fue cubierto por barrera láser sin complicaciones. Un ojo que tenía un agujero macular que no era de espesor total, terminó con un agujero de espesor total, y un ojo con un DR de regmatógeno. Aquí el tiempo medio para la liberación de estas tracciones vitromaculares fue 3,2 semanas. Y es un caso que reportan ahí, que mencionan en el artículo. Por ejemplo, esta es una mujer de 70 años, pseudofaca, que era sintomática bilateral, ojo derecho, ojo izquierdo. En el ojito derecho se le coloca esta inyección de gas, y vamos a ver que a las 3 semanas ya esta tracción vitreoretinal está completamente resuelta. Ya en el ojito izquierdo, lo mismo, esta era un poco más severa, pero cuando vimos a los 6 días de inyección de este gas, se mejoraba completamente esa arquitectura de la mácula. Tenemos también el manejo quirúrgico, vitrectomía posterior, y la idea es hacer una liberación mecánica y en algunas ocasiones hacen el pelamiento, pero lo principal de la membrana limitante interna, pero lo principal es hacer la liberación de esta tracción vitreomacular. Mejora los resultados visuales y tiene un 100% de resolución de esta tracción vitreomacular. Cuando se indica, las indicaciones que pude encontrar es cuando hay una disminución de la agudeza visual, que hay una buena agudeza visual, pero hay metamorfopsias severas, que tengamos una tracción vitreomacular moderada sintomática que no resolvió con el protocolo de observación, que haya una progresión de la tracción o que esté concomitante con una MER. Entonces, este es un video del doctor Juan Manuel Jiménez Sierra. Lo recomiendo mucho, estudia mucho el vitrio y tiene varias conferencias y lecturas sobre el tema. Aquí vamos a poder observar cómo va a cirugía una tracción vitreoretinal sin agujero. Y aquí la idea es que se va a aplicar triamcinolona para marcar la hialoides posterior, y lentamente se va a ir retirando el vitrio alrededor de la mácula. Se hace bajo un vacío bajo y una alta velocidad de corte. Aquí importantísimo no traccionar, porque si se jala, pues ya puede convertirse eso en un agujero macular. El objetivo como tal es separar esa unión del vitrio de la papila, como mencionábamos, que se une en la papila y en la mácula. La idea es separar esa unión primero para luego poder traccionar el vitrio que queda alrededor de la mácula, y también alrededor, el remanente que queda a nivel de la papila. Él mencionaba que hacía una vitrectomía central. Y ahí vemos, ahí hizo el split, vemos como
separó ese vitrio a nivel de la papila y a nivel de la mácula y posteriormente ya se va a ir retirando este vitrio que estaba a nivel de la mácula. Lo va a hacer de una manera pues muy cuidadosa, lenta, donde va a retirar el vitrio. Vimos que ahí completamente desprendió. Y luego de esto va a ir a retirar las adhesiones a nivel peripapilar. Como vemos aquí, no usa azul brillante, no utiliza gas, no quita la membrana limitante interna, porque aquí únicamente va por las tracciones vitriomaculares. Aquí vemos cómo va, reconoce la hialoides posterior, la retira y ahora ya se lleva la adhesión vitreopapilar. Vemos cómo se ve como un anillo de Weiss y ahí lo retira. Aquí él nos muestra, después de esto, el resultado. Ya les muestro. Entonces, este era el prequirúrgico. La paciente tenía una visión relativamente buena, 20/50, y tenía pues esta tracción que estaba pues en riesgo de formarse un agujero macular. A la semana la paciente logró un 20/25 con una completa, vuelve a tener esa arquitectura armoniosa de la mácula. Y por último, quería mostrarles este estudio porque me llamó mucho la atención. No sabía que se podía hacer esta vitrolisis neumática y pues vi que tenían ciertos buenos resultados y era menos costosa, pues obviamente que la farmacológica. Pero entonces en este estudio lo que se hizo fue comparar la vitrectomía posterior con esta vitrolisis neumática. Una revisión sistemática de la literatura donde se hace esa comparación. Se encontraron 79 estudios cualitativos que eran elegibles y 10 cuantitativos elegibles por un metaanálisis. De los grandes hallazgos es que la mejoría visual, tanto en la vitrectomía posterior con la vitriolisis neumática, era igual, no tenía una diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí fue bastante diferente fue la liberación de esa tracción vitriomacular con la vitrectomía posterior, donde tenemos una P significativa y un RR de 0,48. La conclusión es que la vitrectomía posterior es la opción más prometedora para liberar esta tracción vitriomacular. Como conclusiones, me queda como, tenemos que reconocer el vitrio como una estructura compleja. Hay que conocer que tiene una anatomía y una función indispensable y unos tractos que tenemos que conocer para poder abordar adecuadamente estas patologías y así entender esto. No existe una guía de manejo, un protocolo, un checklist de un algoritmo que tengo que hacer primero con este paciente. No, no los vi, no los encontré, vi que todos tenían como su criterio, sobre todo se basaban en los síntomas del paciente. De hecho, una anécdota que en alguna de sus lecturas contaba el doctor Jiménez es que él tiene una tracción vitriomacular en uno de sus ojos y los mostró a varios retinólogos y preguntó que quiénes operaba y muchos alzaron la mano, pero cuando dijeron que era el ojo de él, ya todo el mundo, pues muchos bajaron la mano. Entonces también hay muchos que pueden, o sea, la cirugía no es indispensable para esto. Hay que individualizar el paciente, ver los síntomas y el grado de severidad y pues que la vitrectomía posterior es el tratamiento más efectivo para la liberación de la tracción vitriomacular. Y esto es lo que les tenía para compartir el día de hoy. Estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Muy bien, vale. Eh, sí, es un tema muy interesante. Nos nos conectó el doctor que quería hacerle preguntas que... Esto me parece muy curioso o muy difícil más bien, es que es una cosa que vinimos a ver ahora que hay tomografía, o sea, que también quería preguntarle a él antes, o sea, realmente ver esto oftalmoscópicamente me parece que es una cosa muy difícil, o sea, uno sí puede ver algún cambio macular y sospechar que está pasando algo, pero solo con oftalmoscopio saber si hay tracción o si solo hay adhesión, pues tiene que haber ya un agujero macular formado para uno poder hacer el diagnóstico solamente con el oftalmoscopio.
aunque los que han estado en consulta con el doctor ven que él usa, pues ya no mucho, pero sí lo usaba antes, unos lentes de contacto para mácula, em, y se vuelven como muy tesos haciendo diagnóstico así. Pero bueno, finalmente hoy día eso es un diagnóstico que es netamente tomográfico, o sea, sin el OCT. Poder saber ahí qué está pasando no es tan fácil. Entonces, bueno, otra de las ventajas y donde cobra mucha importancia la tomografía. Efectivamente, como dice Vale, no hay realmente sí, como una estrategia que esté estandarizada y aprobada por todos para saber quiénes se operan y quiénes no se operan. De los tratamientos que dijiste, sí, efectivamente que no quede en el ambiente pues la posibilidad de la vitriolisis con ocriplasmina, la farmacológica, porque definitivamente sí, los efectos adversos fueron mucho más grandes que los beneficios, igual que el costo. Siempre que se habla de ocriplasmina y está por ahí el doctor Ocampo, él cuenta que él estuvo en el momento en que se hizo el estudio y que estuvieron tratando de reclutar pacientes acá en Colombia y él alcanzó a ponerle a algunos pacientes ocriplasmina y le fue fatal. Entonces, él, antes de que incluso el estudio se cerrara, porque los estudios creo que ni siquiera siguieron, él se salió, pero la clínica participó en eso. Entonces, farmacológico no. Y neumática, ahí pues viene lo mismo del boom, que incluso yo caí también, de la retinopexia neumática, ¿no? O sea, prácticamente viene siendo lo mismo que poner gas en un desprendimiento de retina. Finalmente el gas sí genera que se desplace el vitrio y ese desplazamiento genera que se desprenda la adhesión o la tracción, pero no es de la forma tan controlada como lo hace uno en cirugía. O sea, tú no sabes qué tracción, o sea, y no sabes hacia qué dirección va a traccionar el vitrio cuando se desprenda con la burbuja. Y en la tomografía tú solo estás viendo la adhesión en la mácula, pero no sabes cómo se está comportando la interfase vitreoretiniana en el resto de la retina. Entonces esa burbuja no solo va a separar el vitrio macular, sino también va a separar el vitrio periférico, y puede generar efectivamente lo que mostraste en ese estudio, un ojo con desgarro, un ojo con desprendimiento. 7% de complicaciones a uno, pues no siempre, no es tan poquito. Y generalmente cuando son complicaciones, son desgarros que suelen ser inferiores, terminan haciendo PBR, pigmento. Entonces, también sí he visto que las burbujas de gas en un ojo con vítreo no son tan inocuas, entonces se puede, pero casos muy específicos y como dice la doctora Endo siempre de mi test, si fuera mi ojo, yo creo que yo no quisiera que me pusieran gas, sino de una vez vitrecto. Entonces, soy también más partidaria o de observar o si se va a hacer tratamiento, de una vez hacer una vitrectomía controlada, así como mostraste el doctor Jiménez. Me decía Priscila que ha visto recientemente operar al doctor Castro Casas, así que lo que trata él de hacer es no hacer vitrectomía anterior y jalar el vitrio sin ver, sino de una vez lo primero que hace es irse directamente al polo posterior y tratar de jalar ese vitrio viendo y de forma controlada. Lo que pasa es que decirlo es fácil y hacerlo ya es otra cosa, ¿no? Pero con triamcinolona y tratar de ir jalando, como tú dijiste, primero el disco y cuando uno ya esté seguro de que se desprendió del disco, pasar a la mácula. Solo que a veces esa aspiración se hace de forma como tan difusa que se termina desprendiendo todo el tiempo. Pero bueno, en teoría es así. A mí sí me pasa que cuando yo veo que en la tomografía los bordes están muy levantados, o sea, que eso se ve súper traccionado, que yo digo, si jalo eso sí o sí se va a romper, yo entro a cirugía preparada como si eso fuera ya un agujero macular, porque estoy casi segura que yo voy a formar el agujero macular durante la cirugía. Entonces prefiero, después de que hago el DBP, igual pelar con azul, porque dije, si ya hice el hueco, pues lo trato como un agujero y lo pelo y le pongo gas. No, digamos que no me baso en algo, es más instintivo, intuitivo, pues, pero prefiero, no mentiras, sí tuve un caso. De hecho, yo creo que la doctora Endo lo tuvo que operar después porque lo operé yo con el doctor Medina, no sé si te acuerdas, que tenía una tracción, solamente le hicimos vitrectomía y resultó fue que terminó formando un agujero macular y quedó viendo peor. Entonces a la doctora Endo le tocó entrar después, ahí sí a tratarlo como agujero con pelamiento y gas. Entonces desde ese momento es que si yo veo que es inminente la formación del agujero, lo trato de una vez
como agujero. Ujú. Y a quienes opero, lo que tú dices, eso depende mucho del paciente. Hay pacientes que uno los ve y uno dice, pero ¿cómo puede ver? Pero se sienten cómodos, uno les propone cirugía y no les ve muchas ganas. Yo prefiero no, porque, porque quedan viendo peor y la culpa no fue de la atracción, sino la culpa fue de uno. Entonces yo en eso sí soy más bien conservadora. Y por ejemplo, en los de gas que mostrabas, que decías no me acuerdo a los cuántos días mejoraba, uno dice, ¿qué tanto? Eso igual iba a pasar dentro de la historia natural de la enfermedad. O sea, si a ese paciente no le hubiera puesto gas, ¿será que también se hubiera liberado solito? Lo que sí es que no son para seguimientos tan lejanos, o sea, ese no es del que uno manda a hacer tomografía en 8 meses o en un año, sino cuando son las tracciones muy grandes y ven bien, trato de hacerles la tomografía cada 2 meses, a veces cada mes, entre un mes y 3 meses, hacerles el seguimiento cercano. Perfecto. Bueno, yo también quería Ahora opinar un está la otra. poquito. ¿Cómo estás? Bueno, primero la presentación me pareció súper buena, vale, me pareció súper como fuiste tocando cada pasito, empezaste con lo básico, con la anatomía del vítreo, me pareció que llevaste muy bien la exposición. Y pues sí, llegaste a la conclusión que no hay como un flujograma, no hay como un paso a paso a seguir, no tenemos como un protocolo. Realmente eso es individualizar cada caso, realmente es ver cada paciente y como viste en todos los estudios, lo ideal, y lo que dice Denis, estoy súper de acuerdo, es primera observación. O sea, si viste, yo vi que el estudio que mostraste que tenía bastantes casitos, que mostraba que casi que solamente resolvió el 30%, pero se mantuvo estable casi el 70%. Entonces eso muestra cómo funciona realmente esto. O sea, si el paciente está viendo bien, eso va a estar estable y probablemente va a resolver. Mostraste que resuelven cuando ya está como en la mayor tracción o en el estadio más avanzado. Entonces eso tiene su proceso, va pasando del estadio uno al 2 al 3 y el paciente puede estar estable todos esos estadios y en el 3 soltar sin que pase nada. Entonces estoy de acuerdo que lo primero, la primera premisa es observación y solamente operar al paciente que tenga síntomas, que esté muy sintomático. Hay pacientes que tienen una tracción enorme y no tienen nada de síntomas y hay pacientes que tienen una tracción pequeña y tienen síntomas. Entonces siempre hablar muy bien con el paciente, explicarle pues vimos que la vitrectomía es una muy buena herramienta y como la tenemos en este momento, con los cortes que tenemos, con el calibre que tenemos, con toda como la tecnología que tenemos actualmente, pues es un procedimiento seguro de hacer, pero solo hacerlo en aquellos pacientes que tengan síntomas, que estén muy sintomáticos. Si no están tan sintomáticos y su visión está buena, generalmente los convencemos de no operarse, de observar, decirle tranquilo, esto puede soltar solito, vamos a observar, voy a tenerlo de su mano, voy a estarlo viendo. Realmente si los síntomas son muy grandes y le está afectando, pues operamos, pero explicarle lo que puede pasar, lo que dice Denise es cierto, a pesar de que tenemos estos instrumentos, a pesar de que tenemos todo, pues puede ser que no tenga un agujero y se lo formemos, o sea, puede ser que por entrar a operar empeoremos el caso, entre comillas, y empeore su visión, entonces por eso hay que tener mucho tacto de ver qué paciente operamos y si el paciente no está tan sintomático, es mejor solo observarlo. Y pues eso es lo que quería decir. ¿Alguna pregunta adicional? Muchas gracias, Doc. ¿Alguien Doc, tiene yo sí tengo preguntas? una preguntita. Me ha pasado varias veces cuando uno está programando facos, pues que pido la OCT y tengo pacientes totalmente asintomáticos que tienen una tracción ahí chiquitica. Pero obviamente los síntomas visuales son por la misma catarata, o sea, no hay metamorfopsia, o sea, no hay nada, solamente hallazgo incidental, la tracción. ¿Hay qué recomendaciones, pues, como que nos podrían dar cuando lo encontramos así accidentalmente a la hora de programar cirugías de FACO? Bueno, te voy a decir, como decía Denise ahorita, yo siempre hago el mi test. O sea, si fuera mi ojo el que tiene la catarata y tiene la tracción que quisiera que hiciera. ¿Qué va a pasar? Cuando operamos las cataratas, pues primero cambia el volumen del ojo. O sea, el cristalino está ocupando un volumen y cuando yo quito ese volumen y pongo un lente, pues el vitro va a quedar más móvil, el vitro va a quedar con más movimiento y va a quedar con más espacio para moverse. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente la tracción va a empeorar. Entonces eso uno. Dos, todo el fluido que yo uso en cirugía también hace que se hidrate más, pues muchas estructuras y también empeore la tracción. Entonces yo creería que depende como
como hablamos ahorita, individualizar cada caso, ver cómo está la tracción, ver, así sea una tracción pequeñita, pero si me está generando distorsión de la fobia, me está generando quistes, o sea, ver cada caso, pero yo creería que si la tracción, si solamente es una adhesión, sin nada de tracción, solo una adhesión, yo no haría cirugía de vitrectomía, sino solo la catarata. Pero si ya tengo algo de tracción, como sé que esto va a cambiar después de la cirugía de catarata, haría las dos cosas. Haría la catarata y la vitrectomía de una vez en el mismo procedimiento. No sé qué opina Denis. Denis está por ahí. Sí, aquí estoy, ya. Yo pienso, sí, igual, depende del paciente, sí, y sí, incluso si es la adhesión, pues, o sea, tenerlo charladito, que puede que igual después necesite cirugía de retina y que va a tener que tener un seguimiento diferente. Pero también creo que si ya hay tracción, no solo adhesión, pues sí, mejor hacerlo todo porque probablemente eso va a empeorar y no va a hacerse de forma pues, controlada, entre comillas, como uno lo haría en la vitrectomía. Entonces sí, yo pienso igual. Gracias, Ori. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos dar por terminado. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias a todos. Muy bien revisadito el tema y pues quedamos pendientes. Muchas gracias, Doc. Que tengan un feliz día. Bueno, chao.